Hola, ¿os habéis dado cuenta de que todo lo que existe en la Tierra lo ha creado el pensamiento humano? Todo, ¿verdad? Todo lo que existe en la Tierra son expresiones limitadas creadas por el limitado pensamiento humano, ¿verdad? A primera vista, igual parece una pregunta estúpida, ¿no? Pero a medida que avancemos en el vídeo, vas a ver un poco más por qué hacemos esta pregunta. Mirad, el pensamiento siempre es limitado, ¿verdad? Yo no tengo pensamientos infinitos, nadie tiene pensamientos infinitos, ¿verdad? Todo viene del conocimiento anterior, ¿verdad? Podemos pensar en algo infinito, ¿verdad? Como el infinito, ¿no? Pero la expresión que hacemos como pensamiento y verbalmente es algo siempre limitado, ¿verdad? Si yo digo la palabra infinito, tiene un número de letras concretas, ¿verdad? La palabra infinito, y es algo limitado. Y con ello quiero que signifique el infinito, que es algo ilimitado, ¿verdad? Así que cuando pienso en esa palabra y digo que estoy pensando en el infinito, lo único que tengo en mi cabeza no es el infinito, es la palabra infinito que tengo en mi memoria, ¿vale? Lo que tengo en mi cabeza es la palabra infinito, pero la palabra infinito no es el infinito, ¿entendéis? La palabra amor no es el amor, la palabra bondad no es la bondad. Ahora mismo estamos aferrados a las palabras que tenemos en nuestra cabeza, que no son los hechos reales, ¿verdad? Así que cuando digo, por ejemplo, amo mi móvil, amo mi coche, amo mi paraguas, amo mi lo que sea, es algo que solo es una idea concreta, limitada del pensamiento, ¿verdad? Hemos desgastado las palabras y todas las palabras que pueden significar algo más, ¿verdad? Lo mismo que estamos aferrados a las palabras, estamos aferrados a las estructuras que solo son ideas que están en mi cabeza. Amo mi país, lo que estoy diciendo es amo la idea que tengo de mi país. Amo mi religión, significa amo la idea que tengo de mi religión, ¿vale? Ese es el pensamiento, etcétera, etcétera. Son algunos ejemplos de las ideas a las que nos aferramos. Entonces, ahora os vuelvo a hacer la misma pregunta, que es, ¿os habéis dado cuenta de que todo lo que existe en la Tierra lo ha creado el pensamiento limitado humano? Así que las fronteras de tu país a las que te aferras, alguien con un pensamiento limitado las creó. Alguien con un conocimiento limitado y pensamiento limitado las creó. Tú no participaste en ellas. Las carreteras igual, los hospitales lo mismo, las religiones igual, la idea de la familia ideal igual, ¿verdad? Todas las estructuras que hay fijas hoy en las que basas tu vida, ¿verdad? Todo ha sido creado antes de que tú existieras, ¿verdad? Y ya estaba antes creado por el pensamiento limitado humano. Te lo has encontrado hecho, ¿verdad? Tú no has participado en nada. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que nos estamos creyendo desde pequeños todas las expresiones limitadas del pensamiento. ¿Entiendes? Así que cuando tú naciste, ya había países que estaban en guerra entre ellos, ¿verdad? Que se odiaban entre ellos, y tú sigues la tradición, ¿no? ¿Entiendes? Ya había unos ciertos prejuicios de personas con pensamientos limitados, y tú sigues la tradición, ¿no? ¿Cuál es la cuestión entonces? Que si continúas con un pensamiento limitado, solo te queda la opción de unirte a algún bando, ¿verdad? Si continúas con el pensamiento local, con mi pensamiento, todas las estructuras van a seguir igual.
¿vale? Entonces, ¿podemos vivir en este mundo con una conciencia global, no local? Algo así como si fuéramos extraterrestres, ¿no? Espero que entendáis lo que quiero decir. Es decir, yo vivo en este mundo, pero no me aferro a ningún pensamiento limitado que se creó en el pasado, o se puede crear ahora en el presente, o se cree en el futuro, ¿verdad? Es decir, soy consciente de que hay personas que con su pensamiento limitado pusieron fronteras, pero yo no me aferro a ninguna frontera. Soy consciente que hay personas que crearon religiones, pero yo no me aferro a ninguna de ellas, ¿vale? Soy consciente de que hay miles de expresiones limitadas y concretas que están pasando en este mundo, pero yo no me aferro a ninguna de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿puedo ir viviendo en este mundo disfrutando, por ejemplo, del fútbol, el arte, la comida, los paisajes y todo el resto de cosas sin aferrarme absolutamente a nada? Sin decir, hoy sin eso no podría vivir, sin el fútbol no podría vivir, sin estar en mi país no podría vivir, sin mi religión no podría vivir. Pues claro que podemos vivir, no hay ningún problema. ¿Entendéis? Solo hay un problema si te aferras a ello, ¿verdad? Entonces, esto es muy difícil, porque todas las personas que conoces están aferradas a algo. Tu padre está aferrado a algo, tu madre está aferrada a algo, tus amigos están aferrados a algo, tu novia, todas las personas que conoces y has conocido, tus profesores, todos están aferrados a algo que dicen, no, sin eso no puedo vivir, ¿no? Que es mentira, en realidad sí pueden vivir. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos tener la suficiente inteligencia para no continuar con todo el caos y los conflictos que se están produciendo en el mundo, debido a que cada persona está aferrada a algo y no es capaz de salir de ahí? Mi país es el importante y no salgo de ahí. Mi religión es lo importante y no salgo de ahí. Mis fronteras son las importantes y no salgo de ahí. Mi pasado es importante, ¿verdad? Es decir, mis conocimientos limitados, los conocimientos limitados que tengo del pasado, de mi pasado, son lo importante. Mi memoria, ¿verdad? Así que, ¿podemos vivir en este mundo sin aferrarnos a nada creado por el pensamiento limitado, incluido el nuestro? Si no nos aferramos a nada creado por el pensamiento, ¿dónde está nuestro conflicto? Ya no hay conflictos, ¿verdad? Si no te aferras a nada creado anteriormente por alguien o creado por ti, por tus pensamientos, si dejamos de aferrarnos a las fronteras creadas por otros, ¿dónde están las guerras? ¿Vale? Entonces, el problema es que seguimos aferrándonos a fronteras que son pensamientos limitados de otros, ¿verdad? Insistimos en que es válido, que es totalmente válido nuestra historia. Nuestra historia es lo mejor, ¿verdad? Así que lo que hacemos simplemente con nuestra memoria es continuar con nuestra historia y seguir con las guerras, ¿verdad? Una detrás de otra, cada año una, cada año una, cada año una, ¿no? Y siguiendo igual, ¿no? Entonces, podemos tener una conciencia global, no local, local en el sentido de aferrarnos a pensamientos limitados que nos han sido inculcados desde pequeños, ¿verdad? Entonces, para poder tener una conciencia global, uno debe descartar todo lo anterior, todo lo limitado anterior, ¿verdad? Descartarlo en el sentido de que tenemos que comprobarlo por nosotros mismos, no creer todo lo que nos dicen, no creer que esas fronteras tienen que existir siempre, no creer que todo tiene que continuar igual, tal como tradición, ¿no? Que es lo que más se promueve, ¿no? La tradición, seguir con la tradición. Entonces, ¿cuántas cosas habéis comprobado vosotros en vuestra vida como seres vivos?
¿Habéis comprobado todas las cosas que os han explicado? La tradición de las fiestas, la tradición de cualquier cosa. O simplemente os habéis creído todo lo que han dicho vuestros padres, vuestros profesores, vuestros amigos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como es mi padre, como es mi no sé quién, ¿cómo me va a mentir? ¿No? ¿Verdad? Así que seguimos con las fronteras, seguimos con los enemigos de siempre, ¿verdad? Unos países contra otros y llevan más de no sé cuántos años que son enemigos los países, porque los padres le dicen a los hijos que tienen que esos son sus enemigos, ¿no? Y su hijo, ¿qué dice? Pues como es mi padre no me va a mentir, ¿no? ¿Verdad? Así que a mí me han dicho que esa es la frontera y yo me lo creo, y ya está. ¿Para qué investigar? ¿Para qué voy a investigar? ¿Verdad? Entonces, imagínate que has nacido ahora mismo, ¿vale? Tengas la edad que tengas, como si hubieras nacido ahora mismo, recién nacido. Entonces, puedes investigar en tu vida todo lo que te dicen, todo. Y cuando digo todo, es todo. Sin creerte nada, ninguna estructura creada, ¿vale? Por el pensamiento limitado anterior de alguien. Investigar en nuestra vida como seres vivos por nosotros mismos, ¿vale? Entonces, ¿podemos vivir en esta tierra como si fuéramos un extraterrestre que ha aterrizado aquí en la tierra y digo, vale, pues ok, veo que hay personas que han inventado muchas estructuras, ¿no? Se han inventado fronteras, otros han inventado religiones, otros han inventado gobiernos, ¿vale? Tengo ese conocimiento, ¿vale? Se han inventado ejércitos, tengo ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, puedo investigar eso, todas las estructuras donde he nacido, puedo investigar todo el mundo donde estoy, ¿entendéis? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Evidentemente, no lo podemos hacer desde nuestra memoria, porque nuestra memoria son las estructuras que conocemos, ¿verdad? No puedo investigarlo desde algo limitado. No podemos hacer ningún tipo de análisis desde nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento es la memoria que tenemos de nuestro mundo, ¿no? Si, por ejemplo, yo he sido, digamos, por ejemplo, imaginad, por ejemplo, que sois católicos y lleváis 10 años siendo católicos, por decir algo, ¿vale? Y os digo, investigad si tiene validez eso. Si lo hacéis desde los conocimientos católicos que tenéis, no podéis hacerlo así, ¿no? Porque con los propios conocimientos que tenéis, no vais a decir que no queréis esos conocimientos. ¿Entendéis? O sea, desde algo limitado no podéis hacerlo, ¿verdad? Así que desde los conocimientos limitados que tenemos, no podemos analizarlo, si tiene validez o no las estructuras, ¿verdad? Así que la dificultad es que hay que verlo instantáneamente. Esa es la dificultad. De golpe, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es como cuando dices, pues sí, es así, ¿no? Directamente, y no lo has analizado. Entonces, es cuestión de que si logramos ver instantáneamente que cualquier estructura creada por el pensamiento siempre es limitada, que todas las estructuras, que todas las sociedades que están creadas hoy en día, que todo lo que está creado hoy en día es algo siempre pensado desde un pensamiento limitado, ¿verdad? Que es algo que siempre es limitado y siempre va a crear conflicto, ¿verdad? Mi país, que es una idea limitada, va a crear siempre conflicto con cualquier cosa que no sea mi país. ¿Entendéis? Es decir, algo que es limitado y local siempre va a tener conflicto, ¿verdad? Entonces, si vemos que siempre que estemos aferrados a cualquier estructura limitada vamos a tener conflicto y logramos ver que eso es un peligro real que está pasando hoy en día, ¿vale? Hay guerras y conflictos porque cada uno se está aferrando a su idea limitada, ¿verdad? Anteriores, que alguien le dijo y él se creyó, ¿no? Él dijo, pues eso es así,
¿no? Cuando 1000 personas te dicen lo mismo, pues tú te lo crees y dices, pues eso es así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todos los conflictos son estructuras fijas del pensamiento luchando contra otras estructuras fijas, ¿verdad? En un país hablan un idioma y en otro país hablan otro idioma. En un país visten unas ropas y en otro país visten otras ropas, ¿vale? Pues vale, pues muy bien, pero yo no me aferro a nada, ¿entendéis? Eso es algo muy difícil. Entonces, la cuestión es, ¿por qué debo aferrarme a algo? No puedo vivir sin mi país, sin la idea de mi país. No puedo vivir sin la idea de mi fiesta preferida. No puedo vivir sin mis ropas preferidas. No puedo vivir sin mi mascota. Pues claro que podemos vivir. Si tenemos una conciencia global, se puede hacer perfectamente. Pero si nos aferramos a la pequeña y limitada conciencia local de nuestro yo, de nuestra memoria, todos son problemas. ¿Vale? Entonces, ahora mismo estamos aferrados a multitud de cosas diferentes creadas por el limitado pensamiento del hombre, ¿verdad? Las fronteras, los países, las religiones, las ciudades, los partidos políticos, la familia ideal, nuestras ropas, ¿verdad? Entonces, os invito a investigar por qué debéis aferraros psicológicamente a cualquier cosa creada con el pensamiento del hombre, incluido el vuestro, a cualquier estructura o cosa creada por el limitado pensamiento del hombre en el pasado, en el presente y en el futuro. Bueno, hasta luego.